Capítulo 24. Tomar todas las precauciones posibles. El agua que se estrelló contra mí y me empapó hasta los huesos me sacó de mi aturdimiento. El calor abrasador me resultó familiar, de una manera que me hizo agarrar mi zanpakuto con más fuerza y rechinar los dientes. Mi cabeza se giró rápidamente para ver a Tenjiro, como si me preocupara, pero no con la piel gris que indicaba la zombificación de un poderoso Shinigami. Tenía una cara incómodamente seria, su propia zanpakuto descansaba sobre su hombro derecho. Sus ojos estaban enfocados, inmóviles en mí. Tenjiro, ¿qué carajo estás? La pelea terminó, niño. La voz del sanador era grave y me golpeó tan fuerte como el geyser de agua. Miré a mi alrededor y vi cuerpos esparcidos por todos lados, en los restos del distrito Rukon en el que habíamos estado. La sangre manchaba el suelo, había escombros por todas partes, lo mismo con los cadáveres de los residentes de Rukon. Nada se movía. Parpadeé. Vamos, me instó el miembro del Escuadrón Cero. Asentir con la cabeza fue más una respuesta automática que consciente mientras envainaba a Zangetsu y me dirigía al carruaje que me esperaba. A pesar de que habían pasado más de 2 años desde la última vez que sucedió, no pude evitar esperar un segundo a que Chad me subiera. Como todas las otras veces, el recordatorio de que Chad ya no estaba aquí para hacer eso me hizo estremecer, antes de subirme en silencio y sentarme en mi asiento. Sentí frío sin Unohana inclinándose y apoyando su cabeza en mi hombro. Me sentía inseguro sin papá y Kenpachi sentados más cerca de la parte de atrás, cada uno con una pierna cruzada como si estuvieran protegiendo el camino hacia adentro. Me sentía desequilibrado e inestable sin Chad sentado frente a mí, tocando en silencio su moneda. Un pulso de calidez de Zangetsu me acercó más al presente. Me acomodé en mi asiento para ponerme cómodo, a pesar de saber que no lo estaría sin el resto de los miembros de la primera línea, y miré hacia la parte trasera del carruaje mientras me escoltaban de regreso a la casa Shiba. Más específicamente el cañón construido en su interior, era la única forma de llegar al Palacio Real, y por lo tanto era lo que el Wandenreich quería tomar el control más que nada. Después de que Ichibe pusiera el tipo de hechizos de protección de mierda que solo él podía hacer, lo que quedaba del Gotei 13 lo convirtió en nuestra base de operaciones. Tomó demasiado tiempo, aunque cualquier cosa posterior al día en que los Kinki habían declarado la guerra me parecía demasiado tiempo, pero Ichibe finalmente había asignado a Tenjiro y Kiryu como roles exclusivamente de apoyo para el Gotei. Tenjiro usó su destreza curativa para curar a cualquiera que no tuviera regeneración de alta velocidad, y Kiryu proporcionó a todos alimentos ricos en Reiyatsu, e Ichibe envió regularmente paquetes de ayuda llenos de las cosas que Kiryu necesitaba para seguir recibiendo comida. El viaje se detuvo abruptamente y me llevó al presente, y volví a concentrarme para ver que estábamos al lado de la casa Shiba. Parecía que hoy estábamos en algún lugar alrededor de los 25 años del Rukon. Ayudó mucho a no sentirse abrumado por los 15 que la casa estaba construida para moverse. Salí antes de que Tenjiro se enojara por perder el tiempo y entré al edificio. Había un poco menos de ajetreo y bullicio, afortunadamente no parecía haber menos cuerpos de lo habitual. Las puertas de lo que convertimos en la sala de reuniones estaban cerradas, lo que significaba que los capitanes estaban discutiendo algo. Eché un vistazo a una de las enfermerías y, afortunadamente, estaba casi vacía. Con esas fuera del camino, seguí adelante y completé mi ruta habitual, yendo directo al laboratorio. Kisuke prácticamente había exigido que el laboratorio estuviera lo más cerca posible del camión en caso de emergencias, así que tuve que pasar por la plataforma de lanzamiento para llegar a la puerta. En cuanto abrí la puerta, oí que alguien discutía. Mientras caminaba entre los distintos proyectos, finalmente vi a Kiryu, en su forma delgada, gritándole a Kisuke, que estaba sentado frente a una computadora. Estaba escribiendo de una manera que yo había llegado a reconocer como si estuviera demasiado cansado para pensar. Eres nuestro investigador principal, tenemos que confiar en tus inventos para vencer a los 15, lo que significa que tienes que estar en la cima de tu juego para lograrlo, gritó la mujer de cabello rosa. Apenas te mantienes en pie, y mucho menos coherente, nada bueno saldrá de tu cabeza así. Terminarás creando algo que probablemente fallará antes de que llegue al campo de batalla. Así que será tan exitoso como todo lo que he hecho, gruñó la rubia. Cada momento que no paso tratando de ser más astuta que ellos es un paso adelante para nosotros. Hemos estado a la defensiva desde que comenzó esta guerra, tenemos que revertir esta situación, y eso no va a suceder si nos relajamos. No se trata de relajarse, sino de renovarse.
Debemos volver a poner nuestra mente a trabajar de la mejor manera posible, pensar las cosas con atención en lugar de intentar algo que está condenado al fracaso desde el principio. Todo lo que he hecho ha fallado, y Kifune. Gritó de vuelta. El de Link se adaptó a todo lo que le lancé. Yusube fue quien puso barreras para que no nos cortaran el cuello mientras dormíamos. Mi plan de usar la energía de distorsión para llegar al palacio solo terminó siendo una apertura para que él, el Schut, lo que sea, se colara detrás de nosotros. Te han designado como una amenaza de guerra especial por una razón, Kisuke. No saben cómo piensas, no pueden prepararse para ti, la única razón por la que has fallado hasta ahora es porque su única forma de ser más astutos que tú es manteniéndote demasiado exhausto para pensar. Solo estás alimentando sus planes de esta manera. Por lo menos, mientras sepan que estoy trabajando para derrotarlos, también tendrán que inventar constantemente nuevos planes. Mis continuos esfuerzos mantienen sus nervios en vilo tanto como ellos me molestan a mí. Kisuke finalmente se giró para mirar al científico mientras su voz se elevaba al final. Al hacerlo, me vio. Ichigo, ¿lo entiendes? Ayúdame a convencerla. Solías estar en el Ommitsukido y ahora lo notaste. Kiryu trató de razonar de inmediato. Comencé a avanzar. Tienes razón, lo entiendo, murmuré antes de extender la mano, agarrar la parte de atrás de su abrigo y levantarlo en el aire para mirarlo a los ojos. Entiendo que no descansar empeorará la situación de cualquiera y que, contra el Wanden Rage, cualquiera que no esté en su mejor momento acabará en el suelo. Intentó apartar la mirada. Agarré su barbilla y lo obligué a mirarme a los ojos. No puedo perderte a ti también. Cuando solté su rostro, no pudo hacer nada más que quedarse mirándome, las bolsas bajo sus ojos parecían hacerse más pesadas con cada segundo que pasaba. No podría detenerte aunque quisiera, así que no tiene sentido resistirse. Suspiró en voz baja. Miré a Kiryu. Comeremos bien después de una siesta. ¿Tienes algo que podamos terminar rápidamente? La cara de la mujer era una mezcla de satisfacción y preocupación, pero se inclinó hacia atrás y levantó un plato de donde había estado al lado de la computadora de Kisuke. Había bolas de arroz en él. Tomé una y se la tendí al rubio, quien la miró fijamente durante un largo segundo antes de agarrarla y darle un pequeño mordisco. La primera que agarré para mí estaba prácticamente tragada entera, lo que compensé mordiendo la segunda y masticando mientras colgaba a Kisuke de mi hombro y comenzaba a caminar hacia la plataforma de lanzamiento. Había un futón al costado de la plataforma de lanzamiento. Al principio, había mucho más. Kisuke y Kurotsuchi habían presentado un argumento bastante convincente de por qué la 12 División necesitaba tener el acceso más rápido a una ruta de escape. Por orden de Kyoraku, los miembros del frente también se alojaron en la plataforma de lanzamiento, para garantizar que nadie pudiera realizar con éxito una incursión para obtener el cañón. Honestamente, no recuerdo cuándo comenzó, pero algún tiempo después de que me convirtiera en el único miembro del frente, Kisuke y yo comenzamos a compartir su futón. Ninguno de los dos tenía deseos de verbalizar por qué. Bajé al rubio para que quedara sentado en el futón con la espalda apoyada contra la plataforma elevada de la plataforma de lanzamiento, y me senté a su derecha. En ese momento, él ya había consumido 2/3 de su bola de arroz, y yo había terminado la mía cuando salimos del laboratorio. Los dos nos sentamos en silencio, mirando fijamente lo que solía ser. Hubo un pequeño movimiento a mi lado y la cabeza de Kisuke se apoyó en mi hombro. Mi brazo se colocó sobre sus hombros mientras bajaba la cabeza para apoyarla sobre la suya. Buenas noches, Frankenstein, murmuré, una rutina que no recordaba cuando empezamos. Aizen fue quien los unió, tarareó en respuesta, la niebla de somnolencia lo invadió tal como me invadió a mí. Pero tú eres quien me hizo trabajar, concluí, sintiendo que su cuerpo se aflojaba tan pronto como las palabras me abandonaron. Una vez que él salió, yo no me quedé atrás. No pude evitar morderme el labio mientras me paraba frente a la puerta del Urahara Shoten. Mi pie derecho golpeaba el suelo ansiosamente y no me molesté en tratar de controlarlo. Kisuke estaba sentado en la tienda, esperando a que yo abriera la puerta. No necesitaba tener un rastro subconsciente de su Reiatsu para saberlo. Estaba feliz de esperar tanto como fuera necesario para hacer la entrada dramática. Tan pronto como abría la puerta, encendía su abanico y hablaba perezosamente sobre lo genial que era que lo hubiera atrapado en un momento en el que no estaba ocupado. Ni siquiera me molesté en fingir que no estaba perdiendo el tiempo, cambié mi atención hacia las actualizaciones que me dio Zangetsu. Shiro estaba haciendo un gran progreso con Momo, y estaba controlando el forraje.
Los describió como un poco menos patéticos, lo que significaba que lo estaban haciendo muy bien. Osan estaba ayudando a Byakuya con aparentemente comenzar un maldito motín, lo cual apoyé absolutamente. Mencionó que los dos habían ido a Kyoraku hace un par de días para insinuar lo que estaban planeando, y él no había estado desaprobando. Lo que significa que probablemente estaba en el nivel de si le ordenan que lo detenga, lo hará a medias. Lo queremos al menos en el nivel de si le ordenan que lo detenga, dirá algo sobre no recibir ninguna orden. Mi palma descansaba sobre el marco de la puerta corrediza de papel, y suavemente apoyé mi frente sobre mis nudillos. Casi todos los demás con los que me había reconectado eran diferentes a la versión de ellos mismos con la que estaba familiarizado. Más allá de cualquier diferencia física obvia, como que Rukia tuviera dos piernas nuevamente o que Uryu tuviera ambos brazos. Eran más felices de lo que yo estaba acostumbrado, menos agobiados incluso con todo el entrenamiento y los preparativos para la guerra. Me fue fácil entender que nadie podía visualizar adecuadamente a todos, incluidos ellos mismos, muriendo en la guerra. ¿Podían imaginar la idea? Por supuesto, pero no podían sentir el peso de la misma. Por lo tanto, todos eran más livianos de lo que yo estaba acostumbrado. Hasta tal punto que era fácil separarlos en mi mente. La Rukia que había vivido con una pierna durante los últimos 6 años de su vida era una persona diferente a la Rukia que todavía pensaba que su Zanpakuto creaba hielo. El Chad al que tuvieron que apartar de la zona para que no golpeara el cadáver de un Sternritter que ya no pudimos identificar era una persona distinta del Chad que aún no había despertado su brazo izquierdo. Era más fácil estar cerca de ellos teniendo eso en mente. Pero Kisuke era diferente. A lo largo de las guerras, nunca se había derrumbado, en ese sentido. No se había convertido en una persona diferente, más bien, solo vi más de lo que siempre mantuvo oculto. Siempre había sido paranoico, preparándose para todo lo que se le ocurriera y más. Siempre había tenido miedo del fracaso real, de la pérdida y las consecuencias. Un invento que no funcionaba como se esperaba durante las pruebas era informativo, conducía a nuevas ideas, rutas diferentes y agilización. Un dispositivo en el que había confiado para proteger a alguien que fallaba solo resultaba en la muerte. No era como Renji, que había comenzado como alguien que se ofendería si no pensabas que sus tatuajes eran geniales y murió como alguien que se despellejaba vivo si eso significaba la seguridad de Rukia. La única diferencia entre el Kisuke de esta época y el mío era que el mío estaba demasiado cansado para hacer bromas. Yo tenía muchas ganas de verlo y sentía que se me formaba un nudo en el estómago ante la sola idea. Porque con todos los demás era muy fácil verlos como personas diferentes. Porque con todos los demás era muy fácil olvidar que no eran las personas que yo conocía. Todos los demás podían ver las versiones de sí mismos que yo conocía y horrorizarse por lo que se habían convertido. Kisuke simplemente suspiraba y hacía alguna broma poco entusiasta sobre cómo los puntos de sutura en su rostro arruinaban su imagen modesta. ¿Por qué te apoyas contra la puerta? Parpadeé, sorprendida de oír a alguien, e incliné la cabeza para ver a Ginta de pie con una mirada molesta en su rostro. ¿Entras o te vas? Deja de comportarte de forma extraña. Se me escapó un suspiro y volví a ser como antes de darme cuenta de que él estaba allí. Cállate y déjame en paz. No lo entenderías. Nunca te pregunté por qué te comportas de forma tan rara. Gritó de inmediato. El señor Urahara me dijo que barriera la parte delantera de la tienda y no puedo hacerlo si estás bloqueando la puerta principal. No pude evitar soltar un bufido. ¿Desde cuándo haces realmente tus tareas en lugar de delegarlas en Ururu? ¿Cómo sabes eso? Todo el mundo lo sabe, resopló el chico enojado, sin duda tratando de averiguar quién lo había delatado, a pesar de que su método para ocultarlo era simplemente esperar hasta que pensara que nadie lo estaba mirando. De todas formas, todo es culpa tuya. El señor Urahara empezó a ponerse nervioso desde que tú y la señorita Yoruichi regresaron de la Sociedad de Almas. La confirmación me hizo reír. Es bueno saber que mi trabajo duro dio sus frutos. Si él se asegura de que hagas tus tareas, entonces finalmente estás aprendiendo algo de responsabilidad. Cállate. Soy yo el responsable. Y tú sigues sin moverte. El aliento que me dejó fue mucho más frustrado. Estoy pensando, muchacho. Vete, no es como si no fueras a tener otra oportunidad de barrer la entrada de la tienda. ¿Puedes pensar en otras cosas, no? Espetó. El señor Urahara dijo que cuanto más rápido barra la entrada de la tienda, más rápido podré practicar béisbol, así que muévete. Tengo que pensar bien para no tener la posibilidad de echarme atrás.
No puedo permitirme el lujo de ir y venir en esto, así que necesito asegurarme de que realmente lo hago. Ahora ni siquiera tiene sentido lo que dices. Estás hablando como si supieras que tienes que entrar, así que abre la puerta y vete. He estado tratando de decírtelo, mocoso, no es tan fácil. Necesito averiguar si estoy listo para dejar mi antigua vida a un lado. Tú nunca has lidiado con cosas como esta, así que sé que no lo entenderías. Se burló. Terminaste tu antigua vida en cuanto decidiste venir aquí. Mis ojos se abrieron de golpe. Es demasiado tarde para echarse atrás, así que acéptalo y sigue adelante. Levanté la cabeza y me volví hacia el pelirrojo, que tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Era consciente de que tenía la mandíbula colgando, pero no podía concentrarme en eso. ¿Yoruichi habló contigo? ¿Qué tiene que ver la señorita Yoruichi con que te interpongas en mi camino mientras hago mis tareas? Me quedé mirando con asombro que el chico de alguna manera había dicho exactamente lo que necesitaba escuchar sin tener ni idea de lo que estaba hablando. Gracias, muchacho. No tienes idea de cuánto me ayudó eso, murmuré mientras mis dedos rodeaban el marco de la puerta. La abrí antes de poder empezar a retroceder. ¿Nunca revisas las fechas de vencimiento de tus cosas? Resoplé mientras examinaba una caja de productos, sacando casi cada tercer artículo y tirándolo a la bolsa de basura a mi lado. Hice que los gemelos se encargaran de eso hasta que comenzó la guerra de invierno, murmuró Kisuke, élites ahí encorvados sobre un banco al otro lado de la habitación. Kisuke estaba analizando varias muestras que me habían tomado, mientras que su compañero alternaba entre estudiar un libro sobre el Kido prohibido y la biología de cómo funcionaba el Reiatsu. No se dijo que Ururu y Hinta estaban demasiado ocupados para hacer tareas en la tienda, actualmente a cargo de mantener a raya a los Oyous en Karakura. ¿Aún tienes clientes humanos, ya sabes, los que más se ven afectados por los alimentos caducados? Fue mi respuesta inexpresiva. La rubia desestimó la queja. Aparte de mis amigos con conciencia espiritual, solo recibo clientes humanos una vez por semana aproximadamente. No es que mi producto esté tan vencido. Este es de hace 2 años, levanté la mano. Tesai fue la que se dio vuelta y miró con enojo el pastel de arroz que tenía en la mano. Sabía que últimamente había estado holgazaneando, se quejó el hombre de piel oscura antes de volver a estudiar. Solté un bufido cuando terminé la caja y pasé a la siguiente. El sonido de la puerta al abrirse hizo que frunciera el ceño. Oye, no me importa lo aburridas que te parezcan las patrullas, si descubro que alguien sale lastimado porque eres perezoso, voy a... Parpadeé confundido al descubrir que el que había abierto la puerta no era el alma pelirroja del mod. De hecho, no era nadie en absoluto, si no sabías que existían los espíritus. A un lado, Kisuke se detuvo por un momento. ¿A qué debo el placer, Kuchiki Taicho? Murmuré en señal de agradecimiento hacia el científico que me impedía permanecer en la oscuridad. No es frecuente que vengas a mi tienda solo. Hice mi mejor esfuerzo para reprimir todos los sentimientos que de repente ardían en mi interior, volví a la caja de barras de granola y volví a comprobar las fechas. Tesai y yo sentimos que estamos haciendo un buen progreso para que Kurosaki-san vuelva a la pelea. Verás, nos hemos dado cuenta de que el problema es que sus venas de Reiatsu están en realidad, me sorprendió que Kisuke pareciera que lo habían interrumpido a mitad de la oración. Byakuya debió estar frustrado por algo si no dejó que el hombre de ojos grises terminara de hablar. Kisuke no pareció apreciarlo, considerando que el hombre se enderezó y miró en dirección a la puerta abierta. Por supuesto que tengo otras ideas para detener a Aizen, pero no veo por qué no debería priorizar el regreso de nuestro querido Kurosaki-san al campo de batalla. Había una firme advertencia en su tono que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Lo que sea que Byakuya dijo en respuesta no hizo más que provocar que Tesai hiciera lo mismo que su amigo más antiguo, y los dos miraron fijamente al jefe del clan. Kurosaki-san ha estado involucrado en esta guerra desde antes de que comenzara. Fuera de Logioku, él era el objetivo principal de Aizen. No hay acción más tonta que ignorarlo simplemente porque es humano. Espera, ¿Byakuya estaba tratando de hacerme a un lado porque no tenía mis poderes? La ira creció dentro de mí. Había estado más cerca de matar al megalómano. Yo era el único que no estaba bajo la influencia de Kyoka Suigetsu. Estaba amenazando a mi ciudad, a mis amigos, a mi familia. Tenía más razones para luchar que casi cualquier otra persona en el Gote y 13. Kuchiki Taicho, esto es una guerra. Es cuestión de vida o muerte. Este es el momento en el que las reglas no importan, solo la victoria. ¿Tu sentido del deber exige que no permitas que los humanos luchen en tus batallas? Bien. Entonces piénsalo de esta manera.
Es muy probable que en este momento ninguno de nosotros sea capaz de matar a Aizen, Yamamoto Soutaicho incluido. Kurosaki-san podría hacerlo muy bien si le devolvemos sus poderes. ¿Vas a permitir que tu sentido del deber se interponga en el cumplimiento de ese mismo deber? Incluso sin la capacidad de percibir el Reiatsu, podía sentir la presión en el aire, la pesada amenaza de la voluntad de Kisuke de hacer cualquier cosa con tal de asegurar la victoria. La advertencia tácita que muy bien podría incluir el asesinato de un jefe de clan noble si deseaba evitar que el ex asesino hiciera lo que él cree que es necesario. Como dije, por supuesto que no voy a dedicar todos mis recursos a la recuperación de Kurosaki-san. Nunca he sido de los que ponen todos los huevos en una sola canasta. Pero según mis cálculos, él es nuestra mejor apuesta. El silencio llenó la habitación, antes de que la puerta se cerrara por sí sola. Se ha ido, Kurosaki-san, Tesai fue quien me informó, antes de que ambos regresaran a su trabajo. Gracias a los dos. Sus ojos grises me miraron por un momento antes de volver a fijarse en el monitor que tenía delante. No diría que lo que estamos haciendo merece nuestro agradecimiento, pero de todos modos eres bienvenido. No intentes hacerme esa historia de científico con falta de moral, Getaboushi. Ambos sabemos que parte de la razón por la que haces esto es porque no soporto no poder proteger a las personas que me importan. Bueno, eso y la mano de obra gratuita y confiable, su sonrisa se escuchó en su tono. Le tiré una barra de granola a la cabeza. Kurosaki-san. Qué momento tan oportuno. Me pillaste en un momento en el que no estaba abrumado por el trabajo. Dijo arrastrando las palabras mientras se tapaba la boca con el abanico. La imagen me hizo sonreír y me hizo sentir una cálida sensación en el pecho. ¿Cuánto tiempo sin verte, Getaboushi? Echó la cabeza hacia atrás y sus ojos parpadearon bajo la sombra de su sombrero. Ladeó la cabeza con sospecha y supe que estaba husmeando con su sentido del Reiatsu para encontrar algo que indicara sus verdaderas intenciones. A menos que me hayas engañado con éxito desde que nos conocimos, estoy segura de que habrías intentado golpearme tan pronto como volviste a ver mi rostro. Mi sonrisa se volvió entre maliciosa y burlona mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. ¿Y qué razón tendría yo para pegarte, eh? Un ligero sudor apareció en su rostro. Anda, no seas tímido. Está claro que tienes una idea de lo que podría ser, de lo contrario no lo mencionarías. Oh, ya sabes, se rió, Yoruichi-chan me contó un poco. Puedo entender que cualquiera se enoje un poco si sale de un portal y se encuentra a unas pocas docenas de pies en el aire, después de ser perseguidos por un monstruo devorador que justo estaba entrando por ese mismo portal cuando lo estábamos usando y del que nadie nos había advertido. Por supuesto. Hubo más risas nerviosas. Por supuesto. Pero te han informado de que estoy prohibido en la sociedad de almas, y seguramente comprendes lo difícil que sería crear un portal ilegalmente en tales circunstancias. Por supuesto, combine. Es perfectamente comprensible que el hombre que creó la División de Investigación y Desarrollo de la Sociedad de Almas, mentor del actual jefe de esa división y persona tristemente célebre por docenas de experimentos e inventos moralmente grises tuviera dificultades con semejante tarea. Oírle atragantarse con su propia saliva fue asombroso. Especialmente teniendo en cuenta que el hombre claramente nunca ha intentado algo así antes y no tendría ni idea de cómo emprender semejante tarea. Sí, asintió con la cabeza, sin duda porque había llegado a la conclusión de que Yoruichi había soltado toda la información posible y que ahora temía por su vida. Exactamente. Aunque creo que estamos de acuerdo en que algo así no sería necesariamente suficiente para hacerme querer golpearte. Estoy segura de que tienes más pruebas para respaldar una creencia como esa. Mientras hablaba, me acerqué, agarré casualmente una lata de té de uno de los estantes, revisé la fecha de vencimiento y la abrí. Mantuve el contacto visual mientras caminaba hasta que estuve justo frente a él, luego me senté tranquilamente con las piernas cruzadas y mi mano libre apoyada en mi regazo, haciendo crujir mis dedos uno a la vez para maximizar su nerviosismo. Bueno, puedo simpatizar con lo enojado que podría llegar a estar alguien teóricamente si se encontrara con 3 capitanes en su búsqueda para rescatar a una sola chica sin un nivel sustancial de poder. Una chica de la que solo me enteré después del hecho estaba destinada a no recuperar nunca dicho nivel de poder debido a que una invención moralmente poco ética de alguna manera encontró su camino hacia su cuerpo por medios completamente desconocidos. El rubio estaba en el nivel en el que simplemente se congeló. ¿Te enteraste de? Su voz era débil. Me enteré de lo de Logioku, confirmé. El último nudillo de mi mano libre crujió tan fuerte como una bomba por el silencio que se hizo en la habitación.
Debería empezar a correr. Tienes tiempo hasta que termine este té. Por cierto, no lo voy a pagar. Yo ya había bebido la mitad de la lata y él estaba a medio camino de cruzar el Shoten. Todos los soldados de primera línea. La cuarta división está siendo atacada. La voz de Kisuke sonaba dura por el Tente y Kura. Necesitamos ayuda inmediata para defendernos del Wanden Rage. Todos abrimos los ojos como platos. Ichigo, Uno Ana. Yo los detendré aquí. Rugió Zaraki de inmediato. Vayan al cuarto. Por mucho que quisiera discutir y no permitir que Kenpachi estuviera solo, Nozarashi era demasiado grande para ser utilizado dentro de los estrechos pasillos de la división médica. Uno Ana y yo nos pasamos un brazo por encima de los hombros sin decir palabra y nos lancé hacia adelante en Shumpo. Solo pasaron unos segundos antes de que estuviéramos dentro, y el Kenpachi original saltó inmediatamente hacia adelante para decapitar a 4 soldados de un solo corte. Zangetsu estaba envainado, era demasiado peligroso blandir mis espadas dobles hasta que evacuáramos a todos. En cambio, mi acero envolvió mis brazos hasta mis bíceps y me lancé hacia adelante, arañando las gargantas de todo lo que vestía de blanco puro con el que me cruzaba. Uno Ana y yo hemos entrado en la cuarta división. Grité a través del hechizo. ¿Cuál es el plan? Kurotsuchi abrió un portal al 12 en el ala de cuidados intensivos. Evacúen a todos allí y eviten que los Kinki los sigan. Uno Ana, tú cuidas el portal. Yo trabajaré en despejar el camino. Ordené de inmediato. Ella no perdió tiempo con una respuesta, corriendo por un pasillo hacia cuidados intensivos. Hundiéndome más profundamente en mis instintos Oyou, salté por los pasillos, mi pesquisa latía cada pocos segundos para seguir la pista de todos los que estaban cerca. Cabezas fueron aplastadas bajo mi agarre, órganos fueron extraídos de sus cavidades, cuerpos fueron destrozados. No había duda de que pinté una imagen horrible, pero no podía dejar que eso me detuviera mientras sacaba las puertas directamente de sus marcos y gritaba a los que estaban adentro dónde evacuar. Mis sandalias se destrozaron cuando mi acero envolvió mis piernas hasta las rodillas. Mis garras se clavaron en el suelo y me empujaron más rápido, dándome un movimiento más preciso al nivel de Grimhow en su resurrección. Miré hacia atrás y vi a los médicos moviendo a los pacientes heridos lo más rápido que podían hacia un lugar seguro. Mi pesquisa señaló a alguien que venía hacia mí desde la derecha, y me giré rápidamente con mis garras listas, pero la hoja del soldado rebotó inútilmente contra un triángulo naranja brillante. Mi mano señaló y el escudo desapareció, perfectamente sincronizado con mi paso hacia adelante para atravesar con mi brazo el corazón del soldado. Vi a Orihime saliendo de una habitación, así como a más de media docena de pacientes detrás de ella adentro. Tengo este pasillo bajo control, sigue adelante. Asentí con la cabeza en señal de reconocimiento antes de dar un salto por la esquina. La sangre y los cadáveres destrozados siguieron mi camino mientras destrozaba a todos los Kinki que tenía delante. Una explosión distante de Reiatsu hizo que mi cuerpo se tensara, antes de que la igualara con la de Kenpachi usando su Bankai y me relajara. Eso marcaba una garantía práctica de que estaría bien. Una de mis manos rodeó la parte superior de un médico que se había tropezado y me giré para lanzarlo de vuelta en la dirección de la que venía. No presté atención a su grito mientras me reorientaba y continuaba saltando por los pasillos, destrozando todo lo que mi naturaleza Oyou marcaba instintivamente como enemigo. Antes de darme cuenta, había dado un círculo completo y atravesé unos cuantos pasillos más antes de encontrarme en el pasillo que conducía a cuidados intensivos. Uno Ana estaba destrozando a los soldados tan rápido como entraban en su vista, y se enteró de mi presencia cuando le clavé una mano en la garganta a un soldado. No hubo necesidad de reconocernos, ni siquiera de coordinarnos, ya que silenciosamente cada uno eligió un bando y continuó con sus ataques protectores. Un grupo de 3 médicos y 4 pacientes caminaron con dificultad por uno de los pasillos tan rápido como pudieron, con Kisuke detrás de ellos y disparando hechizos Kido rápidamente detrás de él. Este es el último de ellos. Anunció, lo que pareció animar a los soldados a esforzarse más tanto como a Uno Ana y a mí. Una capa de sangre cubrió las paredes, el suelo, el techo y a nosotros mismos. Una vez que Kisuke nos pasó, nos retiramos al mismo tiempo que él, con la ayuda principal de mí, que desató un cero detrás de nosotros. El portal era fácil de localizar, inquietantemente similar a una garganta, y nos abrimos paso a través de él de inmediato. Sin embargo, a diferencia del espacio vacío de una garganta, tan pronto como cruzamos la abertura, entramos en una habitación abarrotada en el 12. Escuché un fuerte clink metálico y el portal se cerró de golpe.
Hubo un suspiro colectivo de alivio de casi todo el mundo, y revisé a Zaraki. Sureiatsu parecía estar bien, Yachiru estaba encima de él, y la firma más poderosa que podía sentir a su alrededor era Overkill. Dejé caer los hombros con un suspiro de alivio y me concentré nuevamente en el grupo que me rodeaba, contento de que el capitán del 11 regresaría quejándose por no tener oponentes que valieran la pena. Un solo paso hacia adelante fue marcado por una bofetada húmeda, y miré hacia abajo para ver que mis manos y pies estaban goteando sangre, lo que podía sentir aún más claramente ahora que había dejado que mi acero se desvaneciera. ¿Hay alguien disponible para lavarme? Pregunté avergonzado. Hay un lavabo frente a la mesa de disección, a tu izquierda. Kurotsuchi realmente sonaba disgustado, y entonces recordé que, a pesar de lo perturbador que era, había insistido en mantener el laboratorio limpio. Gracias. Traté de ignorar los sonidos de mis pies, dejando charcos en el suelo mientras me acercaba al lavabo y me lavaba las manos, sorprendiéndome gratamente por el poder detrás del grifo. Prácticamente estaba lavando mis manos a presión. Una vez que terminé de lavarme las extremidades, me di la vuelta y encontré a una Ana arrodillada junto a un paciente, a Kaido trabajando en una herida en el estómago y a Kisuke sentado en una silla con la cabeza entre las manos. Tartamudeé mentalmente por un momento, no me gustaba para nada la imagen de Kisuke aparentemente luchando mentalmente con algo. Pero tenía que priorizar, Kisuke estaba ileso y simplemente habíamos arrojado a unas 50 personas heridas a una sola habitación. Aplaudí con fuerza para llamar la atención de todos, antes de ahuecar mis manos alrededor de mi boca. Muy bien, todos. Entiendo que esta es una situación de mierda y que tenemos que resolver todo tipo de cosas con el cambio repentino en el entorno, pero hay buenas noticias. Mientras que varios Shinigami se animaron ante la posibilidad de una ventaja, me resultó difícil ignorar el estremecimiento de Kisuke. Estamos en una habitación enorme sin paredes divisorias, así que si logramos que los heridos se amontonen lo suficientemente cerca, podremos meter a muchos más de ustedes dentro del Junshin Rika de Orihime a la vez. Todos parecían estar de acuerdo en que era una buena noticia, y los Shinigami del cuarto comenzaron a hablar entre ellos sobre la mejor manera de agrupar a los pacientes. Ana incluso parecía complacida con la idea, como si no hubiera pensado en eso inmediatamente. Pero luego Kisuke pasó de sostener su cabeza entre sus manos a recostarse contra la silla en la que estaba sin fuerzas. Había una mirada vacía en sus ojos. Orihime Inoue no logró salir de la cuarta división. Todos los que estaban a 3 metros del hombre se congelaron, pero el ruido en la habitación impidió que la mayoría de sus ocupantes escucharan sus palabras. ¿Qué? Mi voz salió mucho más aguda de lo que pretendía y atrajo la atención de la multitud una vez más. Por lo que pude deducir, Orihime Inoue estaba rodeada por todos lados por soldados y abrumada. No pude abrirme paso hasta ella antes de que muriera. La habitación miró fijamente al rubio. Me di cuenta con solo mirarlo, que el horror y el miedo colectivos de todos los presentes no podían pesar tanto en su mente como su propio odio hacia sí mismo. Estaba segura de que los demás probablemente confundirían su monótono tono con insensibilidad, pero lo conocía mejor. Era su propio intento desesperado de separarse del dolor, su mente razonando que no podía dejar que lo afectara o de lo contrario ocurrirían más muertes. Kurotsuchi gritó de ira y escuché algo estrellarse contra una pared. ¿Cómo pudiste dejar que mataran a alguien tan valioso, cretino individual? Kurotsuchi, le ordené rotundamente, sal de la habitación. Se dio la vuelta y me miró, y ni siquiera tuve que mirarlo para que comprendiera que gritarme en ese momento no era una buena idea. Se burló con toda la saña que pudo y lo oí cerrar la puerta de un portazo. Usé a Shakao para deshacerme del cuerpo, continuó el hombre de ojos grises después de un momento. No quería ni siquiera considerar la posibilidad de que Zombie usara su cuerpo. Cuando caí de rodillas, escuché los susurros resultantes, de personas que se sentían disgustadas y aliviadas al mismo tiempo, de que él fuera capaz de pensar y actuar de una manera tan mecánica para tomar esa precaución. Estaban terriblemente agradecidos de que se asegurara de que el Junshin Rika de Orihime no pudiera usarse contra nosotros. Pero sabía lo que realmente decía. Sabía que lo que realmente quería era asegurarse de que Zombie no pudiera usar a mis amigos contra mí nuevamente. Kisuke estaba gimiendo en el suelo, cubierto de vendajes aplicados por Tesai, mientras yo estaba sentado al otro lado de la mesa de té, comiendo agradecido una bola de arroz que preparó el hombre del delantal. ¿Tuviste que llegar hasta debajo del cinturón? Estaba obligado contractualmente a intentar castrarte, le informé. ¿Por quién? Yo, gruñó en el suelo. Entonces, ¿ya lo has descubierto?
Bueno, he descubierto que no eres la versión de Ichigo Kurosaki que se fue a rescatar a Rukia Kuchiki hace un mes y medio. Se dejó caer de espaldas. Lo he reducido a algún tipo de manipulación del tiempo y el espacio, pero no sé si eres de un universo paralelo o de un punto diferente en el tiempo. Del futuro, confirmé. ¿Aizen llegó tan lejos en sus planes? No, Iwatch. ¿Esas historias sobre un Kinki-Kin confinado son ciertas? No digas eso como si no lo hubieras sospechado desde que murió mi madre. Está bien, solo porque tu madre fue derrotada misteriosamente por un hueco que debería haber podido derrotar sin siquiera recibir daño y eso sucedió simultáneamente con la esposa de Ryuken Nishida, está bien, sí, me detendré. Todo lo que se necesitó fue un solo levantamiento de ceja ligeramente irritado para que el hombre comprendiera que estaba cometiendo un error. Creo que no me equivoco al suponer que viajaste en el tiempo para detener a Iwatch y que te tomó más tiempo del que debería haberte tomado regresar de la Sociedad de Almas porque estabas ayudando a entrenar a los capitanes. Y ahora entiendes por qué te mantuvimos completamente en la oscuridad durante tanto tiempo. Con la más mínima información, ¿te das cuenta de todo?, me quejé. He notado que visitaste al Wizard por tu cuenta después del evento en el que te enfureciste, y sospecho que ya habías logrado controlar tus poderes huecos en la línea de tiempo inicial. En ese caso, solo puedo suponer que aprendiste algún tipo de truco que involucraba la hoyoificación y luego le enseñaste a tu compañero Wizard. Pensó en voz alta. Demostrando mi punto, señalé con falso enojo. En múltiples ocasiones desde entonces, Uno Anataicho o Yoruichi-chan me han sacado del Shoten, donde mis cámaras han demostrado que tú y quien no me distraiga entran en mi sótano. Por cierto, ¿te das cuenta de lo caro que es reemplazar las cámaras cada vez que se rompen allí? Continuó mientras yo me sentaba cortésmente y lo dejaba hacer lo suyo. Sospecho firmemente que tus sesiones con Uno Anataicho tienen algo que ver con su título renunciado como primera Kenpachi, y que tus sesiones con Yoruichi-chan casi con toda seguridad giran en torno a su Kokubyo Senki. Aunque eso no explica necesariamente por qué pasan tanto tiempo a tu alrededor, ni por qué les pediste que los inscribiera en tu escuela como tu enfermera personal y animal de terapia respectivamente. Considerando que mis sensores no han indicado ningún Senkaimon ni apertura de garganta fuera de durante el incidente de Kazumi-Oji, me queda asumir que no visitas el Seireitei con regularidad para ayudar en el entrenamiento de otros. En este caso, es razonable plantear la hipótesis de que la razón por la que están a tu alrededor tan a menudo no es por motivos prácticos relacionados con tus viajes en el tiempo, sino por motivos emocionales relacionados con algún tipo de relación. Hizo una pausa por un momento para inclinar la cabeza en mi dirección, pidiendo confirmación. Di un solo asentimiento divertido. El científico de ojos grises sonrió y fijó la cabeza. Continuando con esa línea de pensamiento, si solo quisieras que los inscribiera para que los tres pudieran pasar más tiempo juntos, no necesariamente tendrías que hacer que los inscribiera en esos roles en particular. Yoruichi-chan tiene la formación necesaria para poder actuar como una estudiante de secundaria, y Uno Anataicho también podría haber cumplido el papel de asistente de profesor, por ejemplo. Por lo tanto, siento que estoy en el camino correcto al creer que había un propósito explícito en esos roles en particular. No pareces requerir ningún tipo de vida asistida, un ejemplo de ello es que no te acompañan a donde quiera que vayas, lo que me lleva a la conclusión de que en realidad te brindan algún tipo de rehabilitación mental. La más común. Kisuke se interrumpió e inclinó la cabeza hacia mí, con la comprensión y la preocupación llenando sus ojos. ¿Tienes trastorno de estrés postraumático? Sí. Mientras esperabas a que entrara, yo intentaba animarme lo suficiente para verte. Eres el único que salió con vida, aparte de mí. Los ojos del color del humo se abrieron de par en par, antes de oscurecerse. Entonces no se trata de conseguir el mejor resultado posible, lo comprendió. Se trata de conseguir cualquier resultado positivo. Todo lo que necesitó fue un asentimiento de mi parte mientras se sentaba, sin fingir que los moretones que le había causado significaban algo. Teniendo en cuenta la información que he recopilado, no creo que me equivoque al suponer que yo era el cerebro de tu fuerza. Lo entendí de una vez. Mi memorización de todo lo que el Wanden Rage va a hacer combinada con tu extensa planificación para contrarrestarlo. El humo moribundo se convirtió en nubes de tormenta feroz. No sabrán qué les pasó. Parpadeé ante la locura en su mirada, esa perfecta fusión de paranoia, un dominio débil de la ética y un deseo enloquecido de ganar que lo convertía en una de las 5 amenazas especiales de guerra. Una vez más, una sonrisa nostálgica flotó en mi rostro y no dudé en extender la mano y darle una palmadita en el hombro a un viejo amigo.
Es bueno tenerte de vuelta, Frankenstein. Ladeó la cabeza con genuina confusión, mientras los engranajes de su mente funcionaban. Pero Aizen es el autor intelectual de las circunstancias que se esconden detrás de tu nacimiento. Me sonó una carcajada. Casi. Tú eres quien me hizo trabajar. La sorpresa cubría su rostro mientras sus ojos brillaban ante el elogio. Capítulo 25. Adiós. Con 17 años de retraso. Honestamente, fue una coincidencia tal que tuve que recordarme a mí mismo que el rey de las almas estaba desmembrado y era incapaz de hacer ningún efecto en los mundos exteriores para evitar que colapsaran. Había estado descansando en la hierba junto al río, disfrutando de la brisa y la sensación de la presencia de mi madre en el aire. Había un ligero frío por ser tarde en la noche a principios de otoño, el cielo oscuro con las estrellas titilando arriba. En general, había habido una gran atmósfera, estaba a medio camino de quedarme dormido cuando sentí que se abría una garganta. Al principio, había sido mi plena intención dejar que Shiro saliera para acabar con el hueco. Entonces me di cuenta de que estaba íntimamente familiarizado con la firma Ryatsu del hueco en cuestión. Abrí los ojos de golpe y me levanté de golpe hasta quedar sentado, con la cabeza apuntando directamente en la dirección donde aparecía la firma. Eso es. Tuve que preguntarle a mi Zanpakuto, necesitando la confirmación de que no estaba imaginando cosas. Sí, ese es en efecto Grand Fisher, dijo Osan en voz baja. Y parece que el bastardo también se convirtió en un arrancar. Había un regocijo salvaje en el tono de Shiro, ansioso por dar un castigo largamente merecido, como si eso lo fuera a ayudar. Esa alegría fue compartida cuando ya me había levantado y estaba a medio camino hacia su ubicación. El aumento de poder y el probable aumento de ego garantizarán que su aplastante derrota sea aún más satisfactoria. Con ese estímulo, avancé aún más rápido. El idiota parecía estar disfrutando del momento de regresar al mundo viviente después de tanto tiempo. ¡Qué lástima! Mi zapato le golpeó la nariz y lo hizo volar hacia atrás unas 3 cuadras. Se recuperó un poco más rápido de lo que pensé que lo haría, casi me impresionó. El arrancar gruñó y miró hacia arriba, con voz alta y altiva. Deberías haber intentado matarme con esa furia. Abrió los ojos como platos al darse cuenta de quién era yo, antes de que su rostro se curvara en una sonrisa sanguinaria. Kurosaki Ichigo. No tengo que ir a buscarte. Qué gloriosa suerte tengo, de haberme convertido en un arrancar y de que hayas venido a mí para ser la primera víctima de mi nuevo poder. Oh, la confianza invencible en su voz era deliciosa. La sonrisa con colmillos en mi rostro seguramente habría hecho que cualquiera más débil que un capitán se cagara en los pantalones. Estás fuera de juego, hámster deforme. Grité. No eres el único que se ha vuelto más fuerte desde la última vez que nos vimos, bola de pelo, y déjame decirte que te espera una paliza. Shiro susurró en el fondo de mi mente que usara mi acero. El zumbido de satisfacción de Osan fue todo lo que necesité para que las garras negras se formaran sobre mis manos. Sí, usar los poderes de Kinki no tendría el efecto deseado. Oh, pero ni siquiera entiendes hasta qué nivel he evolucionado como un hueco. Mira. El que ya no era un hámster demasiado grande se estiró hacia atrás y muy lentamente sacó la espada que estaba allí, de una manera que probablemente se suponía que era amenazante. Sé testigo de... ¿Estoy interrumpiendo algo? Ambos giramos la cabeza hacia mi izquierda y vimos a mi papá, con su atuendo de Shinigami y una mano descansando casualmente sobre la empuñadura de Enjepsu. Inmediatamente dejé caer mi acero mientras mi cara se iluminaba aún más. Oh, hola. No me había dado cuenta de que tus poderes habían regresado tan rápido. Parecía conmovido por mis palabras. No estoy al 100%, ya sabes. Kisuke me dijo que me llevaría un par de meses más lograrlo, y todavía tengo que quitarme el óxido. Han pasado 20 años desde la última vez que tomé a Enjepsu, está bastante de mal humor por eso. Sí, ahora puedo sentir tu nivel de Reiatsu. ¿Estás en, qué? ¿60% ahora mismo? Algo así, dijo papá, inclinando la cabeza. ¿Tan familiarizado estás con mi Reiatsu sin que mis poderes estén sellados? ¿Nunca te lo dijimos? El hombre negó con la cabeza en respuesta a mi pregunta. Fuiste parte de los frontliners durante la guerra de sangre. Éramos tú, yo, Chad, Uno Ana y Kenpachi. Todos nos encargamos de los peces pequeños para que todos los demás pudieran conservar energía y elaborar estrategias. Eso parece bastante agotador. No sé si me gustaría estar en una posición como esa. Resoplé ante su queja. Sí, dijiste eso la última vez.
Kyoraku mencionó que tenías una de las mejores resistencias de todos los capitanes actuales y ex-capitanes, así que te seguimos obligando a unirte a nosotros hasta que dejaste de intentar huir. ¿No pudiste darle un respiro a estos viejos huesos? Soy un anciano. Necesito dormir bien. Un resoplido salió de mí ante sus palabras. Uno Ana es uno de los miembros fundadores del Gotei, no tienes terreno donde pararte. Contrapunto. Aunque Uno Ana-chan da miedo. ¿Qué tiene que ver el que ella dé miedo con? ¿Te atreves a ignorarme? Gritó indignado Grand Fisher. ¡Qué tontos sois! Lástima, Shinigami, que no sois conscientes de la gran amenaza que se alza ante ellos. Tengo que recordaros que yo maté a todos los Shinigami que vinieron a cazarme durante 54 años antes de evolucionar hasta el nivel de poder que poseo ahora. Los dos nos quedamos mirando al hueco con sorpresa. Mi mano izquierda se levantó en el aire. No, no lo hiciste, me señalé con la mano izquierda. Un buen ejemplo. El arrancar se burló y giró su espada para crear una ráfaga de viento. Una sola marca que voy a rectificar ahora. Levantó el brazo que sostenía la espada en el aire con una amplia sonrisa. Mira. Sé testigo del tamaño de mi Zanpakuto. Papá y yo nos quedamos mirando desconcertados por un momento. Papá se rindió primero, soltó un bufido que se convirtió en una risita, a lo que me uní. ¿Por qué te ríes? Mi espada es enorme. Me reí más fuerte, mientras que Goachin pudo recomponerse lo suficiente para hablar. ¿De acuerdo? Su tono de voz era bastante confuso. ¿Tienes una? No pudo evitar soltar una carcajada. Una Zanpakuto muy grande. ¿Se supone que debemos sentirnos intimidados por eso? Debe ser un Shinigami aún más tonto de lo que pensaba. El tamaño de una Zanpakuto refleja la cantidad de Reiatsu que posee su portador. Encógete de miedo cuando te des cuenta de lo mucho que mi espada empequeñece a las tuyas. Un silbido salió de mi garganta mientras me agarraba el estómago. ¿Somos nosotros los tontos? Papá estaba demasiado incrédulo para reír. Amigo, ¿quién te dijo eso y omitió la segunda mitad? ¿Qué segunda mitad? Oyou-san, estás correctamente informado de que el tamaño natural del Zanpakuto de un Shinigami refleja su Reiatsu, pero si no controlaran el tamaño de sus espadas, los capitanes andarían por ahí con espadas del tamaño de rascacielos. Me controlé lo suficiente para ofrecer mi opinión. Si ese fuera el caso, probablemente estaría arrastrando una espada de la mitad del tamaño de Japón. Me reí. Estás mintiendo para evitar lo que está a punto de pasarte. ¿En serio estás viéndonos reírnos a carcajadas frente a ti y crees que estamos tratando de confundirte? Papá cambió de brazo de modo que su muñeca derecha quedó sobre la empuñadura del Enjetsu con tanta naturalidad que casi nadie lo habría notado. Ven, déjame mostrarte. Extendí una mano frente a él. Espera un segundo, parpadeó papá, antes de que la comprensión apareciera en su rostro. Oh, ¿este tipo es importante para algo? ¿Tenemos que hacer algo especial para lidiar con él? No te habrás dado cuenta, tu sentido Reiatsu estuvo sellado hasta hace poco. Me volví para mirar al monstruo con enojo, pero él es el tipo que mató a mamá. El cambio de jovial a rostro pétreo fue instantáneo. Oh. Allí estaba el ex capitán del 10º y jefe del clan Shiba. Sí. Grand Fisher cometió el error de sonreír sádicamente. Sí, soy yo, Kurosaki Ichigo, y supongo que es su padre. Se rió el arrancar. Soy yo quien devoró a Kurosaki Masaki, y esta noche cenaré el resto de... Sus dos brazos estaban separados de su cuerpo, papá y yo habíamos coordinado en silencio quién tomaría partido. El bastardo gritó de dolor y comenzó a tropezar. No es bueno albergar odio en el corazón, ¿sabes? Comentó mi padre. Los Shibas son apasionados. La ira apasionada no es buena para nadie. No te impedías estar el golpe mortal, respondí. No, no lo hiciste, convino. Nos volvimos hacia el asesino y cada uno apoyó sus espadas en el hombro. ¿Hasta dónde queremos llegar con esto? Sé que su habilidad como yo era un señuelo que podía tomar la imagen de las personas que había devorado, y la usaba tanto para atraer a sus presas como para atormentarlas. ¿Usó a Masaki para provocarte o atormentarte? Atormento. Aunque aparentemente me convertí en el primer Shinigami que logró lastimarlo después de eso. Él asintió. Como dije, los Shibas son apasionados, ajustó el agarre de su espada. La idea de que lo primero que las llamas de Enjetsu enciendan después de tanto tiempo sea el asesino de mi esposa suena bastante atractiva, pero eso no te deja mucho por hacer. Hace mucho tiempo que quería que se produjera el segundo round, estuve de acuerdo. Cuando peleamos en el aniversario de la muerte de mamá, él huyó. Dijo que no perdería una segunda vez, pero me sentí como si yo hubiera perdido. ¿Cómo?
espetó el asesino, que se desplomó en el suelo y se tambaleó hasta quedar frente a nosotros. ¿Cómo me lastimaron? Me convertí en un arrancar. Ninguno de los dos estaba de humor para seguir riéndonos de su estupidez. Capitán retirado, gruñó papá. Candidato a rey de las almas. Decidí ser visceral con mi explicación. Ambos pudimos sonreír con satisfacción al ver cómo Fisher retrocedía de miedo. Mientras contemplaba cuál sería la forma óptima de hacerlo sufrir por sus crímenes, mi autodescripción resonó en mi cabeza. El rey de las almas estaba técnicamente a cargo de la transferencia de almas de un reino a otro, lo que me hizo comenzar a pensar en cómo podría joder su ciclo de reencarnación. Usar cualquier cosa que Kinky obviamente estaba descartado, ya que el monstruo definitivamente había consumido muchas almas y eliminarlas todas no sería bueno. Además, mi madre era una de esas almas, y no habría forma de terminar esa línea de pensamiento. Naturalmente, íbamos a acabar con él y con nuestro Zanpakuto, ya que eso lo purificaría a él y a todas las almas dentro de él. Tan ansiosos por hacerle experimentar dolor como estábamos, no íbamos a ser estúpidos al respecto. Tenía mis propias habilidades huecas, que lo asustarían muchísimo. Tal vez podría presentarle mi forma hueca, amenazar con comérmelo, tal vez. Pero aún así, aunque claramente no lo mataríamos con ellos, realmente quería usar algunos poderes de Kinky en él, ya que mamá había. Eso fue una idea. Ichigo, entiendo que habito en tu mente, pero ¿cómo? Osan, quizás por primera vez, quedó completamente estupefacto por la conclusión a la que había llegado. Rey, Shiro estaba tan estupefacto como su otra mitad. ¿Qué carajo? Está bien, comencé, moviéndome sobre mis pies y mirando a papá, sin dejar que las palabras de mis Zanpakuto me afectaran. Puede que tenga una idea. Dispara, me animó. Solo tengo que decir que no tengo ninguna base para pensar en esto. Para que no te preocupes. Absolutamente nada de lo que he aprendido o me han enseñado sugiere que esto sea posible. Estoy bastante seguro de que a Kisuke no se le ocurriría una idea como esta. Bueno, los Shivas siempre han sido un poco locos también, trató de justificarse preventivamente. Entonces, la personalidad dominante de uno yo es simplemente la de quien tiene el alma más fuerte, ¿verdad? Sí. Y mamá había sido golpeada por Auschwallen justo antes de que nos atacaran, por lo que ella era solo una humana normal cuando él la comió, razón por la cual no se convirtió inmediatamente en la personalidad dominante. Eso y por qué no se quemó espontáneamente, continuó. También es lógico que su alma esté naturalmente en sintonía con el Reiatsu de Kinky, ya que ha sido una Kinky y todo eso. No sé nada sobre la biología de Kinky, pero eso parece tener sentido. El ex capitán hizo una pausa por un momento. Hijo, estoy bastante seguro de que tratar de alimentar al gran pescador Kinky con Reiatsu simplemente lo borrará. En circunstancias normales, eso es absolutamente correcto. ¿Y cómo piensas cambiar esas circunstancias? Comiéndolo. ¿Qué? Me miró con incredulidad, como yo esperaba. Escúchame, levanté las manos para asegurarme de que no me interrumpiera. Soy en parte hueco, así que puedo comer gente. Espera, Ash. Hablaremos de eso más tarde. No íbamos a tener esa conversación aquí. Lo que estaba pensando era que si me lo como con mucho, mucho cuidado, mientras al mismo tiempo inserto con mucho, mucho cuidado el Reiatsu de Kinky en lo que queda, podría haber una posibilidad no nula de que el alma de Masaki se sienta atraída por él y se haga más fuerte a través de él. Eso es lo más loco y sin sentido que he oído jamás. Sí. Hagámoslo. De tal astilla, tal palo, supongo. Oye, gran pescador. Grité al cuerpo que se retorcía. ¿Qué? Esto va a doler mucho. Intentó huir, pero fracasó estrepitosamente. Miré a papá mientras sostenía al arrancar por el tobillo. Tendremos que irnos a algún lugar privado. Necesito liberar mi Shikai para hacer esto bien, y no podemos permitirnos que los Wandenreich sepan que puedo usar los poderes de Kinky. Tarareó en respuesta, llevándose una mano a la barbilla. Si esto funciona, entonces no quiero hacerlo en el sótano de Kisuke, me gustaría que su presencia no me rondara la cabeza. ¿Qué zonas no están vigiladas por los Kinky? En ningún lugar que Kisuke no haya construido. Se me ocurrió otra idea. Pero podemos crear un punto ciego con un poco de Kido. Vayamos a donde murió mamá. Siempre he sentido su presencia allí, quizás pueda ayudar en el proceso. No es como si estuviéramos trabajando con ningún sentido convencional de lógica, se encogió de hombros, vamos.
Fue bastante fácil preparar una caja de Kido camuflado que pudiera contenernos cómodamente a los tres, aunque el Kido bloqueador de Reiatsu que coloqué encima para que el Kinki no investigara por qué mi Reiatsu parecía estar en un lugar que parecía deshabitado requirió algo de esfuerzo. Una vez hecho eso, solté silenciosamente mi Shikai y me senté sobre el pecho de Grand Fisher. Está bien, esto debe hacerse a la perfección para que sea hipotéticamente posible, así que necesitaré la ayuda de tus muchachos. Yo controlaré el flujo. Osan, debes vigilar su Reiatsu para detectar cualquier fluctuación, no es como si tuviéramos idea de lo que estamos buscando, así que indícanos cualquier cosa. Shiro, ocúpate de lo que sea que entre. Y avísame si comenzamos a absorberlo accidentalmente, no quiero a este pedazo de mierda en mi alma. A la mierda, claro. Osan parecía resignado en silencio. Está bien, nunca he hecho esto antes, así que no dudes en decirme cómo te sientes, ¿de acuerdo? Le pregunté al arrancar que estaba debajo de mí. ¿Qué vas a hacer? Gritó mientras yo le clavaba las dos espadas de Zangetsu en el pecho con un agarre inverso. Una vez que terminé ese sencillo paso inicial, cerré los ojos y comencé a concentrarme mientras iniciaba el flujo. A través de mis poderes de Kinki, pude atraer el Reiatsu de Fisher hacia la espada de Shiro, que luego comenzó a mordisquear lentamente la energía, empujando con cuidado cada pizca de energía espiritual en un intento de verificar que no nos comiéramos a mamá accidentalmente. En oposición, la espada de Osan comenzó a filtrar lentamente mi Reiatsu de Kinki, con una suave esperanza en mi mente de que el hecho de que fuera mi Reiatsu haría que el proceso fuera más fácil, si no imposible. Afortunadamente, el asesino no tenía suficientes extremidades para luchar realmente, así que no tuve que concentrarme también en mantenerlo en su lugar, y solo dirigí mi atención hacia ambos extremos del flujo. Además, bajo el enfoque increíblemente intenso que prácticamente funcionaba como un microscopio, pude descifrar de manera extremadamente aproximada los matices minúsculos de su alma que probablemente indicaban otra alma que se había transmutado en su ser general. Con toda honestidad, no tenía idea de si Shiro podía decir qué alma era la de mamá, pero tenía fe en que tenía la capacidad de hacerlo. Grand Fisher también estaba gritando algo feroz y describiendo una sensación de ardor que probablemente era del Reiatsu de Kinki. Abrí los ojos de golpe y los tres hicimos una pausa en nuestras acciones cuando sentimos que una parte del arrancar se acercaba al Reiatsu de Kinki y se alimentaba de él. Levanté la cabeza para sonreírle alegremente a papá. Agarra a los gemelos. Abrió mucho los ojos en respuesta a mis palabras y una sonrisa brillante apareció en su rostro. Me tomaré mi tiempo. La voz del hombre era cálida y gentil, casi tarareando las palabras en lugar de decirlas. Mi boca comenzó a doler por lo amplia que estaba sonriendo. Se fue rápidamente, en un paseo tranquilo y relajado. Me volví a concentrar y redoblé mis esfuerzos en la transferencia de Reiatsu, aumentando atentamente la velocidad y observando cómo reaccionaba todo. El alma que estaba recibiendo el Reiatsu de Kinki se estaba hinchando agradablemente, ocupando más espacio y tomando forma de manera constante. No había ningún cambio físico, pero lo atribuía a que Fisher seguía siendo el alma dominante. Continué el proceso, manteniéndolo lo suficientemente lento como para que no pareciera dañar nada, pero aún así yendo tan rápido como sentí que podía de otra manera. Por eso me había tomado tan desprevenido cuando el alma de repente tiró de la gota de Reiatsu de Kinki y el arrancar comenzó a espasmos, con los ojos en blanco. Fue inmediato aumentar el flujo de Reiatsu y el cuerpo debajo de mí brilló con un azul Kinki puro antes de explotar. Saqué a Zangetsu y di un paso atrás, queriendo seguir con la transferencia por seguridad, pero sin querer que mamá se despertara con espadas clavadas en su pecho. En mi impaciencia, no podía esperar a que el humo se disipara, así que blandí una espada para volarlo todo. Y tumbada en el césped donde había estado el asesino, estaba mamá. Llevaba exactamente el mismo jersey rosa, la misma camiseta magenta y el mismo vestido morado con el que murió. Zangetsu se envainó al instante y me acerqué a ella con cautela. Sus ojos se abrieron de golpe, del color del chocolate caliente, y se fijaron en mí al instante. Un breve, diminuto e infinitesimal destello de confusión pasó por su mirada antes de que viera mi pelo y estuviera a un tercio del suelo con los brazos abiertos para abrazarme. La encontré a mitad de camino, cada una de nosotras abrazándonos con tanta fuerza que ninguna de nosotras pudiera respirar, y no nos importó. Las lágrimas me ardían en los ojos y las dejé fluir. Su abrazo era tan cálido como recordaba, tan envolvente, a pesar de que sus brazos no podían envolverme tanto como lo hicieron hace todos esos años.
Los míos la rodeaban con espacio de sobra, una diferencia dramática con mis recuerdos, y una que nunca me importó. Se estaba ahogando en mi túnica, su cuerpo era mucho más pequeño de lo que me daba cuenta. No hicimos nada más que abrazarnos durante muchos segundos maravillosamente largos. Sentí que mi ropa se mojaba, pero sabía que no había nada de qué preocuparse. Ella se movió un poco para que su boca no quedara bloqueada por la tela. Estás muy grande ahora. Su voz sonaba llorosa. Lo soy, convine con voz húmeda. Ya estoy muy grande. Te amo, tanto. Las palabras brotaron de su boca como si nada en el mundo fuera más importante. Nada lo era. Te amo, mamá, sollozó y sus brazos se deslizaron desde mi espalda. Me aparté de su abrazo y, sin decir palabra, acordamos mantenernos abrazados mientras estábamos a una cierta distancia. ¿Cómo? Pareció dudar un momento y me miró con asombro. ¿Llevas túnicas de Shinigami?, preguntó con una sonrisa radiante en el rostro. Se me escapó una risa húmeda y me dejé llevar por la alegría. No te preocupes. Iba a mostrárselo con mis manos, pero entonces me di cuenta de que no quería soltarlas. En cambio, lo que quedaba visible de mi pecho brillaba de azul con Blood Bene. Yo también recibí algo de ti. El rostro de mamá cambió a una expresión de asombro y alegría, y sus propias manos se deslizaron para acariciar las venas resaltadas con sus dedos. Una hermosa risa brotó de su boca y me hizo reír a mi vez. Sus lágrimas no cesaron y sus ojos brillaron con esas lágrimas mientras levantaba las manos para sostener mi rostro. A ninguno de los dos nos importó que mis lágrimas se derramaran sobre sus manos, y ambos lo sabíamos. Me acurruqué en su tacto y ella empujó sus manos aún más hacia adentro. ¿Cómo?, dijo sin aliento, con lágrimas aún fluyendo. ¿Cómo estoy aquí? Mis labios se curvaron un poco hacia abajo, pero mi sonrisa perseveró. Por accidente, le expliqué. Grand Fisher volvió a aparecer y se me ocurrió la idea más loca de inyectarle Reiatsu de Kinki con la esperanza de que eso te convirtiera en el alma dominante. Una dulce sonrisa se dibujó en ella. Es bueno que lo hayas probado, sollozó, pero, mis propias manos se levantaron para sostener su rostro mientras inclinaba su cabeza para que nuestras miradas se encontraran. Lo sé, dijo en un suspiro. Esto es solo para conseguir lo que no tuvimos la oportunidad de tener. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comprendió y su boca tembló antes de deslizar sus manos detrás de mi cuello y atraerme hacia sí para darme otro abrazo que agradecí de todo corazón. Mi pequeño, su voz sonaba tensa por la emoción. Eres tan maduro. Profundizar en esa afirmación arruinaría el ambiente, así que no lo toqué. Mamá. Ambos hicimos una pausa para asimilar lo bien que sonaba esa palabra en ese momento. ¿Puedo presentarte a mi Zanpakuto? Nunca habrían considerado la posibilidad de conocerla cara a cara, y por eso pregunté. ¿Tu padre dijo que eso es difícil para un Shinigami? Sonreí ante su preocupación y dejé que Blood volviera a palpitar en mi interior. No soy como la mayoría de los Shinigamis. Pude ver la alegría en sus ojos ante la reafirmación de mis habilidades de Kinki. Abrí la boca, listo para advertirle sobre Shiro, pero decidí no hacerlo. Sabía cómo respondería y nada podría cambiar eso. Entonces me encantaría conocer a tu Zanpakuto. Se resistieron un poco, cada uno asustado a su manera de cómo reaccionaría ella. Ante el suave recordatorio de que no estaban abandonando su miedo, sentí el ligero tirón habitual que acompaña a la manifestación de Zangetsu. Shiro estaba sentado en el suelo a mi derecha, Osan a unos pocos pies detrás de nosotros. El hueco tenía la cabeza agachada, su lenguaje corporal dócil y encorvado. No podía ver a Osan, pero podía decir que estaba igual de ansioso y preocupado por el rechazo, o peor aún, la rabia. Shiro se estremeció cuando mamá extendió la mano y pasó los dedos por su cabello, donde bajó la mano hasta que su barbilla se apoyó en su palma y levantó su rostro. Él no ofreció resistencia y la miró a los ojos. Las esferas de chocolate caliente se ensancharon, luego se suavizaron, y ella rápidamente apretó el frente de su Shiakuso antes de tirar de él hacia adelante, envolviendo un brazo alrededor de cada uno de nosotros. Estábamos arropados de modo que cada una de nuestras cabezas estaba sobre sus hombros. Mi mitad hueca se tensó, antes de que él se acurrucara en el abrazo y cada uno de nosotros la abrazara con fuerza. Tú también. Gritó mamá a Osan, que dio un paso adelante en silencio, pero permaneció de pie. Vamos, hay espacio suficiente para 3. Lo sentí, su sorpresa por su aceptación instantánea, como si no hubiera hecho la conexión de que ella lo veía como un aspecto de mí y por lo tanto merecedor de su amor.
El orgullo me llenó cuando se arrodilló y sentí que sus brazos nos rodeaban a los tres, y se sintió completo. Shiro ronroneó, y su risa adictiva y burbujeante llenó nuestros oídos nuevamente. Ocean se apartó, nunca había sido del tipo de afecto físico, y Shiro y yo compartimos una sonrisa antes de acomodarnos. Un ruido de sorpresa salió de mamá, antes de que nos viera darnos la vuelta y inclinarnos hacia adelante, luego el brillo en sus ojos regresó con toda su fuerza mientras doblaba sus piernas debajo de ella. Nos recostamos espalda contra espalda, con nuestras cabezas apoyadas en sus muslos, y sus dedos se entrelazaron con nuestro cabello para crear felicidad. Y Shin viene con Yuzu y Karin, anunció Osan para los tres. Se están tomando su tiempo para que podamos disfrutar de esta privacidad juntos. Eso está bien. Quiero pasar un tiempo con cada uno de mis hijos, tarareó alegremente. ¿Cuántos años tienes ahora? Y no digas 10, porque me darás un infarto. Shiro y yo nos reímos. -26, respondí. Pero las gemelas tienen 11 años. Sucedieron algunas cosas que hicieron que la diferencia se ampliara, pero ahora está bien. Todo está bien. Tomé la medida de advertir y tranquilizar al mismo tiempo. Ella respiró de forma audible. Si todo está bien ahora, entonces está bien. ¿A qué te dedicas? Ocupó un puesto muy alto en el GOTY 13. Más alto que el que ocupaba papá antes de irse. Pero vivo en el mundo viviente, en la clínica con el resto de la familia. Con un trabajo como ese tendrías suficiente dinero para comprarte una casa propia, ¿no? No sonaba acusadora, solo curiosa. Sí, lo hago, convine. Ahora mismo no me interesa. Ella emitió un murmullo de satisfacción. ¿Tienes muchos amigos? Sí, los tres lo hacemos. Exhaló un suspiro de emoción maravillosa. No me dejes en la oscuridad. Cuéntame sobre ellos. No soy amiga de mucha gente. No lo merecen, tarareó Shiro. Pero tengo a Bruja, nudillos, tetas y piña. Mamá soltó una risita. Entonces, ¿te gusta ponerles apodos a las personas? ¿Quiénes son? Pineapple es un idiota que tiene el pelo peinado como una fruta. Pero es protector y tonto de una manera divertida. Jugamos todo el tiempo. Tips es una gran coqueta, pero no es una mujerzuela. Simplemente le gusta la reacción. Si puede hacer que se dé la vuelta, eso es igual de divertido para ella. Ella y yo le hacemos muchas bromas a la gente. Knuckles es como una buena galleta. Un gruñón duro por fuera, pero es agradable pasar el rato con él. Nos gusta pelear, y él me usa como muñeco de prueba para su parrillada. También nos gusta asustar a la gente. Él, por supuesto, sonrió ante eso. Pero Luigi es mi favorita. Se ve linda y modesta, pero es una teniente que se merece el puesto. Es muy buena con los niños, siempre que Titi y yo necesitamos algo de energía para nuestras bromas, vamos a por ella. Está un poco alterada, pero nuestras locuras trabajan juntas. Witch es como una tercera hermana para mí. La sonrisa de mamá prácticamente se convirtió en la mitad del día. ¿Qué pasa contigo? Me gusta conversar con Chojiro Sasakibe mientras tomamos el té. A menudo nos gusta hablar de té, aunque también nos interesa su interés por la cultura occidental. No eres de los que habla mucho, ¿verdad? Bromeó. Pasó la mano por mi pelo y aproveché ese momento para hacerlo. Tengo amigos de todas partes, dejé que una sonrisa perezosa se apoderara de mi rostro. Amigos de la escuela secundaria, de la sociedad de almas, incluso de Hueco Mundo. Nunca me importó realmente quién eres, solo si eres una persona decente o no, el orgullo irradiaba de ella. Está Orihime, una dulce y pequeña cabeza hueca con una pasión por mezclar ingredientes. Chad, el gigante silencioso que siempre me respalda. Uryu, el hijo de Ryuken. Es todo tsundere sobre nuestra amistad, y es increíble con la aguja y el hilo, se rió, sin duda viendo todas las similitudes entre él y su padre. Keigo, un idiota bobo que es perfecto en cualquier momento en que necesitas levantar el ánimo. Mizuhiro, siempre en su teléfono pero con un oído en lo que sea que estemos hablando. Sigue siendo amiga de Tatsuki, recientemente obtuvo el segundo lugar a nivel nacional. Bien por ella. Exclamó. Rukia es la que más o menos me ayudó a empezar con mis poderes. Siempre le estaré agradecida por darme los medios para proteger. Zaraki es una loca sedienta de sangre, pero a las dos nos gusta pelear y las dos tenemos pequeños por los que pelearemos cualquier cosa. Shinji es sarcástico y le encanta hacer todo lo más confuso posible, pero es como un tío que me cuida cuando puede. Yamamoto es un viejo cascarrabias que está perpetuamente cansado de mis tonterías porque las reglas son algo a lo que hay que hacer activamente lo contrario. La risa de mamá llenó el aire.
Nell es amable y está enamorada de mí, pero desafortunadamente no le correspondo, pero siempre intenta resolver las cosas hablando. Alibel es la reina de Hueco Mundo, es muy diplomática y realmente se preocupa por la seguridad de quienes están bajo su vigilancia. Grimjoe es un gatito enojado cuya cabeza no está bien puesta, pero ten un poco de paciencia y estará bien. Esos parecen amigos maravillosos, pude oír el suave movimiento de sus labios en su tono. ¿Hay alguien que te interese? Esa segunda frase fue un poco más provocativa. Sí, quiero. Las palabras salieron de mi boca con facilidad. Estoy en una relación a tres bandas. Mis labios se curvaron en una especie de complicidad. Ella lo sabría solo por eso. Los dos son mis soles. No había necesidad de mirar para darse cuenta de que la sonrisa en su rostro podía derretir el Ártico. La forma en que sus manos acariciaban el cabello de Shiro y el mío era mucho más amorosa. Eso es bueno, suspiró, lo suficientemente fuerte para que la oyéramos. Un trío de pasos entró en mi rango de audición. Zangetsu desapareció al instante, un ruido de sorpresa provino de mamá ante la acción. Pero antes de que pudiera cuestionar la repentina desaparición de mi Zanpakuto, Yuzu, Karin y papá entraron en el área. A regañadientes me bajé del regazo de mamá y la dejé saltar y correr hacia las gemelas. Mientras estaba sentada en el césped, miré y abracé la cálida sensación que se manifestó en mi pecho al ver a las tres mujeres de la familia Kurosaki envolviéndose con sus brazos. Echando un vistazo rápido, pude ver que Isin sentía lo mismo. Me giré para quedar de cara al río y las miré antes de dar unas palmaditas en el suelo a mi lado. Las cuatro se unieron rápidamente a mí, Yuzu a mi izquierda, Karin a su izquierda, luego mamá y finalmente papá. Como ya había tenido mi oportunidad, me permití alejarme casi por completo de la conversación y darles la palabra a Yuzu y Karin. La sonrisa en mi rostro era interminable mientras Karin se apasionaba cada vez más al describir sus partidos de fútbol a mamá. Hasta el punto de hacer gestos con las manos e incluso hacer mímica de patear la pelota. Yuzu y mamá entraron en un círculo vicioso de felicidad radiante mientras hablaban de cocina, y Yuzu recibió una receta que mamá siempre había querido transmitir como secreto familiar. Me dolían las mejillas cuando hablaban de las notas, cuando se burlaban de los gemelos por ser varones, cuando Karin se quejaba del cuadro de la sala de estar. Hubo muchas risas mientras hablábamos de las payasadas tontas de papá y de la respuesta de Karin y mía a ellas. Karin reprimió un bostezo y casi instantáneamente su cabeza fue suavemente colocada en el regazo de mamá. Osan me informó en voz baja de cuánto tiempo creía que nos quedaba. Una vez más, mis labios se curvaron, pero mi sonrisa se negó a desaparecer. Había una cosa que quería hacer de todos modos. Miré significativamente a mamá y papá. Ellos encontraron mi mirada y ambos asintieron en silencio. Yuzu estaba somnolienta en este punto de todos modos, era increíblemente tarde para los dos, así que recogí a los gemelos. Guiñándole un ojo a papá, me aseguré de caminar a casa a un ritmo pausado. Capté su sonrisa antes de darme la vuelta, y eso dijo todo lo que necesitaba decir. Cuando llegamos a casa, Shiro apareció para sacarme las llaves del bolsillo y abrir la puerta para que no tuviera que ajustar mi agarre sobre las niñas. Todo quedó en silencio mientras me dirigía a su habitación y las depositaba con cuidado en sus camas para que no se despertaran. Tuve éxito en mi intento y fui a la cocina inmediatamente después. ¿Ichi-kun? ¿Qué sucede? Preguntó Yoruichi mientras bajaba las escaleras. Tu Ryatsu ha estado entrando y saliendo. ¿En serio? Probablemente fue la idea más loca que tuve en mi vida. Funcionó, le expliqué mientras abría un armario y apartaba algunas cosas que no quería agarrar. Por eso papá agarró a los gemelos y por eso los puse a dormir. Mis ojos dorados parpadearon sorprendidos por lo que saqué. Me dijiste que eso es solo para ocasiones muy especiales. Del nivel del aniversario de tu madre. Sí, confirmé. Te dejo con eso entonces. Solo asegúrate de decírselo a uno Ana-chan y a mí por la mañana. No te preocupes, lo haré. Buenas noches. Se acercó y me dio un beso en los labios. Buenas noches. Cerró la puerta detrás de mí mientras yo continuaba mi relajado paseo. Tardé otros 15 minutos en volver a la barrera de Kido. Cuando entré, encontré a mamá y papá apoyados uno en el otro, con sus cabezas apoyadas una sobre la otra. Ambos levantaron la vista cuando oyeron mis pies sobre la hierba. Y sin parpadeó. ¿Cuándo conseguiste eso? Mi documento de identidad todavía indica que tengo 15 años, así que le pedí a Yoruichi que me lo comprara hace unas semanas. Me gusta tener una pequeña reserva para ocasiones especiales. Eso es, suspiró mamá. Asentí.
Papá me lo dijo hace unos años, en mi época. Por eso es solo para ocasiones especiales. Los dos sonrieron con cariño. Me acerqué y me dejé caer de espaldas a la derecha de mamá, mientras papá seguía cogiendo su mano izquierda. Sin necesidad de que nadie me lo pidiera, saqué una lata de Sapporo del paquete de 6 y se la entregué a papá, luego una segunda que tomó mamá y una tercera que me quedé antes de dejar las últimas 3 en el suelo frente a nosotros. Nos miramos, abrimos las pestañas al unísono y brindamos sin decir palabra antes de tomar un trago de la bebida favorita de mamá. Me chasqueé un poco los labios, ya que habían pasado un par de años desde la última vez que la bebí, antes de abrir la boca. ¿Sabes? Lo que acabo de hacer con Grand Fisher definitivamente está entre las ideas más locas que he tenido, pero he tenido muchas ideas locas. Goak-chin inclinó la cabeza, claramente preguntándose qué estaba haciendo. ¿Cómo qué? Preguntó mamá. Bueno, la primera vez que me encontré con un menos, no tenía ni la menor idea de cómo enfrentarme a algo tan grande. Para entonces, ya tenía muy arraigado en mí el hábito de ir a por la máscara, pero todavía era bastante inexperto y no tenía idea de cómo mantenerme en el aire, así que no tenía forma de alcanzar su cara. Y tus flechas probablemente habrían sido demasiado débiles para hacer algo tan lejos, ¿eh? Sonrió ella. Era más fácil blandir una espada como un idiota que practicar la formación de un arco o apuntar, así que no estaba seguro de tener éxito usando mis poderes de Kinki, descarté. Así que como era un desastre a distancia y no podía acercarme a su cara, pensé que la siguiente mejor idea era acercar su cara a la mía. ¿Te has tropezado con él o algo así? Ella se rió. Yo solté una carcajada. Por supuesto que no, eso suena inteligente. Tuve la brillante idea de cortarlo como un árbol, cortando su cuerpo pieza por pieza hasta que su cabeza estuviera al nivel del suelo. Mis padres se echaron a reír. Lo gracioso es que ni siquiera tuve la oportunidad de intentarlo. Me disparó un 0, así que usé mis poderes de Oyou para absorber el Reiatsu a través de mi espada y dispararlo de vuelta. Uryu estaba justo a mi lado, mirándome, y no tenía idea de que cosas así se consideraran imposibles, así que simplemente le dije que eso significaba que había ganado nuestro concurso de matar Oyous. La risa de mamá continuó, y vi cómo Ishin finalmente hizo la conexión. Oh, pero Ichigo ni siquiera sabe lo que pasó después. Continuó con la historia. Ryuken me llamó después de que nuestros 2 hijos terminaran ese pequeño juego suyo, y por supuesto él estaba como. Ishin hizo lo mejor que pudo para recrear la expresión facial de Ryuken. Kurosaki, tu hijo está infectando el mío con estupidez. Y yo estaba como. Comenzó a alternar entre su propia expresión y la de Ryuken. ¿Cómo sé que tu hijo no está infectando el mío con estupidez? Y él dijo. Porque toda tu familia está loca. Y no pude hacer nada más que hacer pucheros y estar de acuerdo. Mamá y yo nos reímos mientras tomábamos nuestras bebidas. Fui a Ryuken para entrenarme en el uso de mis poderes de Kinki, le expliqué. Así que fui a la mansión Ishida y llamé a la puerta. Supongo que él estaba cerca, porque fue él quien abrió la puerta en lugar de uno de los sirvientes, y tan pronto como vio que era yo, cerró la puerta de golpe y dejó caer el cerrojo. Antes de irse, lo escuché pedirme a través de la madera. Por favor, no rompas mi puerta principal. Por supuesto, olvidó que era un Kurosaki el que lo pedía, porque, aunque acepté su pedido, tengo modales, simplemente fui a la mansión y pedí entrenamiento todos los días durante 2 semanas antes de que finalmente dijera que sí. ¿Estaba fumando el último día que aceptó? Mamá se rió. Por supuesto que lo era. La razón por la que fuma es porque tiene que tratar con nosotros. Los 3 hicimos una pausa para reír. Oye, a veces necesito fumar, así que no es que seamos los únicos que causamos caos, se defendió Ishin. Ah, ¿sí? ¿Cómo quién? Había un interés personal en los ojos de mamá. Papá aprovechó la oportunidad para señalarme. Su amigo Chad. Una carcajada me sacudió el pecho, porque sabía exactamente de qué estaba hablando. Es un chico alto, que se eleva sobre mí. Tiene la complexión de un muro de acero. No pude evitar levantar la lata ante eso. Entra en la clínica, con un periquito en la mano y la espalda empapada de sangre. Ichigo, por suerte, está en la casa y reconoce a Chad al verlo. Le pedimos que ponga el pájaro en una mesa y se quite la camisa. Mientras empiezo a vendar la herida, Ichigo le explica todo lo que ha pasado en los últimos días, y este chico se bajó de una motocicleta que lo atropelló, una viga en y que le cayó sobre los hombros, 2 choques de coche y, aunque no lo sabía, hizo falta que un Oyou le arañara la espalda para acabar con él.
Ichigo se va para ocuparse de Loyou y apenas termino de limpiar la herida cuando Chad se vuelve a poner la camisa e intenta irse. Y, para colmo, lo consiguió la segunda vez. Solté un bufido. No solo logró salir de la clínica, sino que corrió por la ciudad mientras lo perseguía un hueco que no podía ver, y finalmente consiguió que alguien con conciencia espiritual le dijera dónde estaba para poder sacar un poste de teléfono del suelo y golpearlo, añadí. Y él es el cuerdo del grupo. Mamá tenía dificultad para respirar. ¿Él es el cuerdo? Se rió ella. A Orihime le encanta la pasta de frijoles rojos. La añade a todas las comidas que puede. Quiero mucho a la niña, es como una tercera hija para mí, coincidió papá, pero una vez quiso ayudar a atender a los pacientes de la clínica y preparó sándwiches de pasta de frijoles rojos, salami, mantequilla, rodajas de plátano y mermelada de uva sobre pan integral. Teníamos miedo de tocarlos. Una paciente estaba recibiendo anestesia y agarró uno cuando no estábamos mirando, y dijo que estaba delicioso justo antes de desmayarse. Vaya, qué creativa es. Se rió la mujer. Uryu, aunque es fantástico cosiendo y posee un gran sentido de la moda, también está decidido a ponerle una cruz de kinky a todo lo que hace. Hice una pausa para tomar otro sorbo de cerveza. Me topé con un alma modi, al estar de acuerdo en que se merecía una oportunidad de vivir, encontré un león de peluche para que lo habitara. ¿Las almas mod pueden habitar en peluches? Preguntó. Lo metimos en una y funcionó. Me encogí de hombros. Su risa fue todo lo que necesité para continuar. De cualquier manera, se lastimó, no recuerdo cómo, pero sabía que Uryu era bueno arreglando cosas así que le pedí ayuda. Uryu le cosió un vestido que lo hizo lucir increíblemente lindo y se aseguró de coser una cruz de kinky tanto en la parte posterior de su cabeza como patrón principal para el bordado. Y Shin jadeó. Por eso se ve así. ¿Qué crees que pasó? Pensé que era para poder entregárselo a Yuzu. El hecho de que Yuzu me lo robara fue un feliz accidente. Fue pura coincidencia que yo recibiera una insignia espiritual de Ukitake al mismo tiempo que ella. Y por eso sigue corriendo a tu habitación. Ahora tiene mucho sentido. Dijo asombrado. ¡No! Él sigue corriendo a mi habitación porque ahí es donde guarda todas sus revistas pornográficas. Esos no son tuyos. Tengo a Yoruichi y a Unohana. ¿Por qué tendría revistas porno? Mamá resollaba entre nosotros. La boca de papá se movió un poco mientras un ruido aleatorio se escapaba de su garganta. No sé, simplemente pensé que tenía sentido. ¿Qué puede hacer con un peluche? ¿Qué saca de las revistas pornográficas? ¿Crees que debería saberlo? Estoy tan confundido como tú. Le gusta guardarlo todo en un rincón de su mente y dejarlo salir cada vez que toma prestado tu cuerpo. La ira estalló dentro de mí. Ni se te ocurra decir eso. No tenía planes para el fin de semana y él se merecía la oportunidad de salir, así que me quedé con Cha y le dejé mi cuerpo durante el fin de semana. Volví el domingo por la tarde y me presentó una lista, de lugares a los que ahora tengo prohibido entrar por las tonterías que hizo. Ni siquiera le di dinero. ¿Cómo dónde? Mamá tenía lágrimas en los ojos de tanto reír. Fue a 4 clubes de striptease diferentes. Ni siquiera sé dónde están. Me quejé. Y me dijo que los dueños de los bares le ofrecieron como 6 rondas de bebidas porque yo me había ganado una reputación en toda la ciudad por golpear a los pandilleros. Yo quería eso, pero luego le prohibieron entrar en esos bares. Ambos tenían dificultad para respirar. Espera, rogó Ishin, creo que sé de qué fin de semana estás hablando. Esa noche, 3 personas tuvieron que hacerse un lavado de estómago por intoxicación etílica, y todos hablaban de un tipo que había pasado una noche de juerga y había dejado un rastro de mujeres enojadas y órdenes de alejamiento tras de sí. Sí, ese era. ¿Sabes? Esa noche me recordó el caos que fue tu baile de secundaria, gemí en mi palma mientras los ojos de mamá brillaban. Oh, Dios, ese baile salió tan mal. Mira, en el baile de la escuela secundaria, Ichigo decidió romper todas las normas sociales y preguntarle a Chad si querían ir juntos, solo como amigos, por supuesto. Ninguno de los dos tenía a nadie que les interesara, pero no querían estar solos en una esquina, así que fueron juntos. Todos escucharon que Ichigo y Chad irían juntos al baile, así que, por supuesto, algunas de las pandillas más desagradables hicieron planes para arruinar el baile y enviar un mensaje usando a esos dos. Ichigo primero anunció públicamente que él y Chad no eran pareja, segundo gritó aún más fuerte que no había nada de malo en que las personas del mismo sexo se gustaran, luego, tercero trabajó con Chad para golpear sistemáticamente a cada una de las 4 pandillas presentes.
Y cuando terminaron, Ichigo gritó para que la banda siguiera tocando música y los dos volvieron a disfrutar de los bocadillos y el ponche como si nada hubiera pasado. En ese momento supe que todos me estaban dejando a mí la toma de decisiones, así que pensé que si intentaba que el baile continuara, ellos me seguirían. Exclamé. Pero en lugar de eso, todos se quedaron pegados a las paredes mirándonos y yo tuve que fingir que no sentía sus miradas mientras comía papas fritas. No ayudaste en nada. Oye, yo era el único médico en el lugar. Alguien tenía que cuidarlos y asegurarse de que no estuvieran demasiado malheridos. No hicimos nada más que golpearlos y patearlos, ¿qué tan malo pudo haber sido? Razoné. Chad estuvo involucrado. Esa excusa resonó en mi cabeza por un momento. Es justo. Al menos ese fue un evento reconocido. Papá se rió de nuevo. Bueno, cuando el hospital empieza a recibir llamadas una vez por semana para recoger a miembros de pandillas con caras destrozadas que coinciden perfectamente con las de alguien que llega tarde a la escuela con las manos manchadas con la sangre de otras personas, se vuelve algo rutinario. Y cuando las cosas se vuelven rutinarias, se vuelven aburridas. Bueno, al menos tú y las chicas no se unieron a las redes de apuestas. ¿Qué te hizo pensar eso? Nosotros los iniciamos. Me di vuelta y lo miré, y él me miró de reojo con una sonrisa burlona. Ambos nos quedamos paralizados por un largo momento, antes de estallar en carcajadas. Supongo que eso tiene sentido, ahora tiene más sentido cómo Karin pudo conseguir más equipamiento de fútbol y yuzu, más utensilios de cocina. Oye, también he mejorado la clínica. Pusiste cerraduras a prueba de niños durante una semana, te frustraste porque no podías abrirlas, luego las quitaste y pusiste uniformes para los gemelos. Se veían lindos con ellos. La gente seguía preguntando por qué tenían uniformes y tú simplemente me pusiste una bata de médico de repuesto. Nunca entendiste la indirecta de comprar tu propio uniforme. ¿Y qué, entonces tú les proveíste a ellos y a mí no? Trabajabas en trabajos ocasionales. Tenías tu propia fuente de ingresos. Sabías que estaba tomando clases de inglés y transcribiendo Shakespeare al japonés. Eso no es una excusa. ¿En qué mundo el que un hijo tome clases extras por pura ambición no sea una excusa válida para darle más cosas? Cuando ese mismo hijo se pelea con pandilleros una vez por semana. No por elección. Me persiguen. Es tu culpa por ganar. Entonces no se supone que gane. Continuamos así durante las siguientes horas. Nuestra risa llenó la noche. Nuestras lágrimas corrían por nuestros rostros. Nuestras sonrisas quemaron nuestras mejillas. Y entre nosotros no había nada más que una lata de cerveza vacía.